Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al estudio de la Carta de Jesucristo a las Iglesias y en esta ocasión, continuando con el mensaje a Tiatira. Y por supuesto, yo les recomiendo que siga usted estudiando, no quede nada más en el estudio de hoy, sino aún más organizándose para el estudio de la palabra de Dios. Y bueno, pues hoy vamos a seguir estudiando en un tema titulado Guardando la Fe, de Apocalipsis, capítulo 2, en el verso 24 y 25, que hace 8 días nos quedamos, ¿verdad? Después de haber visto, pues, el elogio del Señor Jesucristo a esta iglesia, la descripción tan tremenda, ¿verdad? Permítame el término, de el Señor, de los ojos como de llama de fuego, los pies, ¿verdad? Firmes, semejantes al bronce bruñido, pero lo impactante aún que no, nada se esconde de los ojos de Dios, de los ojos del Señor Jesucristo, que Él conoce todas las intenciones, y reseñalando o volviendo a señalar cómo elogia al Señor Jesús a esta iglesia en su amor, en su fe, servicio, perseverancia, todo ello habla de fidelidad. Pero hemos mencionado ya en varias ocasiones cómo esa línea de ese amor por el Señor Jesucristo, por las ovejas, pudiera en algún momento rebasar esa línea tan delgada en permitir algunas cosas que realmente ofenden a Dios. En este caso, esta iglesia pues permitió la doctrina de los nicolaitas, permitió la doctrina de Jezabel, ¿verdad? Siendo preciso y siendo claro y diciendo con claridad, permitió precisamente esa doctrina del espíritu de Jezabel, que es lo correcto. Entonces, siguiendo de todo eso, pues vamos a leer el versículo 24 y 25 para hacer una breve semblanza, mis amados hermanos en la fe, y en lo que nos quedamos hace 8 días de ese pequeño remanente, acordándonos que después de haber mencionado el Señor Jesucristo el juicio premeditado, el juicio que iba a caer sobre aquellos hijos de Jezabel, refiriéndose a hijos espirituales, y después la palabra de ánimo, de aliento a ese pequeño remanente, los que no han guardado la doctrina de Jezabel. Bueno, en el versículo 24 dice la palabra de Dios. Yo leo la Nueva Biblia de las Américas y dice la palabra de Dios: pero a ustedes, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, que no han conocido las cosas profundas de Satanás, como ellos las llaman, les digo que no les impongo otra carga. Verso 25. No obstante, lo que tienen, reténganlo hasta que yo venga. Amados, volvemos a hacer hincapié en la situación, en el caso, en el énfasis que hace el Espíritu Santo a ese pequeño remanente. No hay nada que se pueda ocultar de los ojos de Dios, los ojos espirituales de Dios. Bien dijera Salomón en el libro a los Proverbios, que los caminos del hombre están los ojos de Dios. Los ojos de Dios están sobre los caminos del hombre. No hay nada oculto, escribiera el apóstol Pablo delante de Dios. Jesucristo mismo en los evangelios conocía las intenciones del corazón, tanto de sus discípulos como de los que no lo eran. Bien, tenemos entonces a tener claro que el Señor Jesucristo conoce las intenciones de cada uno de nosotros, los pensamientos. A la iglesia en Tiatira, por estar viviendo en la doctrina de Jezabel, dejarse involucrar en ese espíritu de Jezabel, que puede operar tanto en hombres como mujeres, que corrompe, que destruye, que hace fornicar tanto espiritual como físicamente, y que la advertencia clarísima de parte del Espíritu Santo en los labios del Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo siendo Dios mismo, les dice a ellos: me van a conocer. Ahora sabrán verdaderamente que yo conozco los corazones, conozco sus intenciones. Sobre ellos, entonces será el juicio de los que no quisieron arrepentirse.
Mas sin embargo, esa misericordia que aún está dentro de nuestro Padre Celestial, el Señor Jesucristo, y que se derrama por el Espíritu Santo, aquellos que están padeciendo persecución, angustia, tribulación por causa de ser cristianos, el mismo Señor Jesucristo los alienta a permanecer, a seguir siendo fieles. Hemos visto a través de este versículo 24 que aquellos que no tienen esa doctrina, refiriéndose al pequeño remanente. Amados, si bien pues leímos nosotros Malaquías la semana pasada, este mensaje de aliento en donde el Espíritu Santo habló a través del profeta Malaquías, pongámonos a cuenta, como dice Crónicas. Malaquías también, como dijo, ahora es tiempo de temer a Dios. Dios nunca, 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 nunca se ha quedado sin testigos. Vamos a proseguir en la exposición de la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 2 versos 24 y 25. Póngale una separación si es tan amable. Y vayamos a la carta a los Romanos en el capítulo 11 y leamos con atención el versículo 1 al 5. Porque ¿acaso el pueblo de Dios que no fue fiel al Padre Celestial, Dios dejará de ser fiel para con ellos? En ninguna manera. ¿Acaso en el momento que el pueblo de Dios, los benditos hijos de Israel, no reconocieron a Jesús como su Salvador personal, ni le han reconocido y le detestaron, Dios dejará de cumplir sus promesas? En ninguna manera. Esa enorme y bendita misericordia está presente para todo aquel que quiera invocar a Jesucristo como su Señor y como su Dios. Bien. En Romanos capítulo 11, versículo 1 al 5, la palabra de Dios dice: digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera. De ningún modo, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo al cual conoció con anterioridad. ¿O no saben qué dice la Escritura en el pasaje sobre Elías? ¿Cómo suplica a su Dios contra Israel? Señor, han dado muerte a sus profetas, han derribado tus altares, y solo yo he quedado y atendido contra mi vida. Verso 4. Pero ¿qué dice la respuesta divina? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal. Esto es tan interesante, tan hermoso y tan profundo, que a veces nos sentimos tan solos en que soliticos estamos haciendo la obra. Solitos estamos nosotros rindiendo fidelidad a Dios. No, no es así. En alrededor del mundo hay cristianos fieles. Verso 5. Y de la misma manera también ha quedado en ese tiempo presente, un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Amados, la iglesia invisible es posible verla entre las multitudes a nivel mundial. La iglesia invisible. La iglesia visible se ve y esta se puede ver en las congregaciones. La iglesia invisible, la del pequeño remanente, solo Dios la conoce. Solo Dios sabe quiénes son los sellados. Solo sabe Dios que esos resistirán. A esos el Espíritu Santo anima. Amados santos en la fe, es interesante porque el Espíritu Santo dice en Apocalipsis, capítulo 2, verso 24 y 25. Leo el 25. No obstante, lo que tienen, reténganlo. No obstante, lo que tienen, reténganlo. Es interesante ver a la luz de la palabra de Dios que a los verdaderos creyentes en Cristo les dijo: no les impongo otra carga. Es decir, ya tenían la burla del partido de Jezabel, que ya era suficiente. Tenían demasiada carga por la persecución de los que se llamaban cristianos, mas no lo eran. Pero les dice algo muy interesante: lo que tienen, reténganlo.
Esta palabra retener en el griego es la palabra 2902 de su diccionario griego y se escribe del griego krateo. Se traduce o se escribe al lenguaje actual como echar mano, guardar, abrazar, aferrar, asir, detener, prender, tener, tomar. Retener significa que no sería fácil la venida de Jesús que se describe, pero para juicio, para todos los creyentes que sigan lo bueno. A la iglesia de Tiatira, como haya habido la separación, a los que eran hijos de Jezabel, les anuncia el juicio y perdidamente estarán y conocerán y sabrán las consecuencias de esa su mala decisión. Pero a los que no tienen la doctrina de Jezabel, les dice, lo que tienes aún, reténlo. Te sigues congregando, reténlo. Sigues estudiando la Biblia, reténlo. Sigues buscándome con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, reténlo. Se siguen burlando de ti, mas te mantienes tú fiel, reténlo. Se siguen burlando de ti, parientes, familiares, vecinos, porque eres cristiano, porque tú no participas de los pecados de los que ellos viven, reténlo. Retén tu fidelidad. Amados, tenemos un caso como ejemplo, el apóstol Pablo. Solo el poder del Espíritu Santo, mis amados hermanos, en la fe, es el que da el poder para resistir, paciencia, capacidad de soportar abajo. Solo el poder del Espíritu Santo, Efesios capítulo 1, el mismo que levantó de entre los muertos al Señor Jesucristo, es el único que ya le ha dado el poder para resistir. Solo la oración, solo la comunión con el Padre Celestial le dará esa fortaleza para seguir adelante, no decretos humanos. No mandamientos humanos, no religiones humanas, sino solo Cristo, solo la palabra, solo Dios lo puede ayudar a resistir. Veamos con atención, ¿qué es lo que Pablo, en el caso del apóstol Pablo, retuvo? Vayamos a la segunda carta a Timoteo, mis amados hermanos en la fe, y para mí es muy importante, y principalmente, y de primera instancia al Espíritu Santo, que nos haga ver en cada uno de nuestros corazones la necesidad de mantenernos fiel al Señor Jesucristo. Pablo literalmente peleó la buena batalla. Pablo tipificaba o hacía la analogía de la vida en Cristo Jesús o la vida del cristiano con las carreras, con el box, con la lucha libre, con las carreras de estafeta, todas ellas a manera completamente de una carrera o de una competencia, no para ganar la salvación, sino para perseverar dentro de la santificación, nos habla Pablo. Y es tan hermoso, permítame el término, tan delicioso ver en el poder del Espíritu Santo que ya nos ha hecho más que vencedores en Cristo Jesús. Dice Pablo, segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 7, yo leo Nueva Biblia de las Américas. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Muy bien. La Biblia dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera. 2. He guardado la fe. Podemos trazar este precioso versículo en 3 partes y cada una de esas 3 partes sacar una frase en la cual nos dará más luz para vivir nuestra vida en Cristo Jesús. La vida del cristiano es una vida contendiente. La vida del cristiano es cada día que pasa es tomar nuestra buena batalla de la fe. La vida del cristiano traerá, por supuesto, una guerra entre usted mismo, entre la carne y el espíritu. La vida del cristiano a diario es como el box y no tirando al aire, sino verdaderamente es una guerra, una pelea. El apóstol Pablo escribe en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, verso 10 al 17, se lo conoce como la armadura de Dios. Quienes venimos a Cristo Jesús no venimos a Alicia en el País de las Maravillas, venimos literalmente a una pelea,
a una pelea donde seguro el cristiano fiel, honesto, sensible a la palabra de Dios, hacedor de la palabra de Dios, el Espíritu Santo lo convierte en un hombre más que vencedor. Usted va a pelear contra su propia carne. Usted va a pelear contra los enemigos de la fe. Va a pelear contra el mundo, las estrategias del mundo, lo que el mundo ofrece, sus deseos, la vanagloria. Finalmente, todos ellos pasajeros. Usted va a pelear literalmente con demonios. Efesios 6, verso 10 hasta el verso 17 y el 18 dice: orad. Por consiguiente, mis amados hermanos, cuando nos convertimos a Cristo, literalmente no nos convertimos en un estuche de monerías. Nos convertimos, sí, en el templo y morada del Espíritu Santo, pero nos damos cuenta de lo miserables que somos sin la oración, sin tener comunión con el Padre Celestial y sin Dios. Literalmente, mis amados hermanos en la fe, esta pelea es para vencedores. No es para cobardes, es para valientes, es para guerreros, es para soldados, para militar en la carrera de la fe. Cuando el apóstol Pablo usa he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe, usa la combinación de tres verbos griegos: he peleado, he terminado, Nueva Biblia de las Américas, y he guardado. Indica una acción completa que tiene resultados continuos, permanentes. Y Pablo consideró completa la vida porque había logrado por medio del Señor Jesucristo todo lo que Dios le había encomendado hacer. ¿Qué Dios le encomendó hacer? Ser como un soldado. Lo menciona en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 3 al 4. Ser un atleta. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, verso 24 hasta el 27. Efesios capítulo 6, verso 12. Y ser un guardián. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 13. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, verso 20. Recapitulo. Dios le manda a Pablo ser un soldado, un atleta, un guardián. Guardar la fe. Y esta fe no es la fe salvífica, santos hermanos en la fe. Esta fe es la palabra de Dios. La misma que se explica en Romanos capítulo 12, que el Espíritu usa al profeta, al predicador, conforme a la medida de la fe. Y no es la fe, ¿verdad?, convencional o salvífica, es la fe de la palabra de Dios. ¿Cómo? Entre más usted vive la palabra de Dios, entre más usted memoriza, vive la palabra de Dios, se deja usar por el Espíritu Santo, en esa medida, en la voluntad de Dios, Dios lo usa. Retomemos pues, mis amados hermanos. Pablo reconoció que estaba en una lucha espiritual, porque esta expresión he peleado nos habla de contender con el adversario y pelear hasta agonizar completamente. La vida del cristiano, vuelvo a decirlo, no es Alicia en el país de las maravillas, porque el mundo ofrece una paz que Jesús no da. Una paz ficticia, una paz momentánea, una paz donde el mundo ofrece alcohol, drogas, sexo, inmoralidad, adulterio, fornicación, robo, hurto, que son pasajeros. Y nada que va a dar fruto bueno. Esta palabra donde dice el apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo, segunda carta a Timoteo, capítulo 4, verso 7, he peleado, es decir, cuerpo a cuerpo. ¿Pero qué peleó el apóstol Pablo? Una buena batalla, una batalla de excelencia se traduce. Esta palabra batalla se traduce logro, lucha, peligro, aflicción, competencia. Hasta acá Pablo está diciendo, estoy contendiendo con el adversario. La excelente competencia viviendo en aflicción. Y estas dos expresiones hablan de luchar, de pelear, al grado de agonizar. Estas palabras se usaban tanto para competencias de Juegos Olímpicos como para otros tipos de luchas que requerían gran esfuerzo, energía, ya sea física o espiritual.
El poder, hermano santo, hermano, en la fe, no está de ninguna manera en la imposición de manos. El poder en el cristiano no está en ir de rodillas a algún lugar. El poder en el cristiano ya lo tiene. Primer carta de Juan, capítulo 2, versículo 10, versículo 17, hasta el 20 se le llama unción. Efesios capítulo 1 nos dice que ya tenemos el Espíritu. Ya tenemos el poder. Y Pablo le menciona de la misma manera a su discípulo Timoteo: no tienes espíritu de cobardía, sino de dominio propio, de amor. Amados hermanos en la fe, como para esos tipos de lucha se requería gran esfuerzo, energía, entonces el Espíritu Santo es el que nos fortalece. ¿Cómo me ha venido esa canción de fuerzas de búfalo? Que la Biblia dice fuerzas de búfalo. ¿Sabe usted que el poder, la energía de un búfalo radica en su joroba? Pero esa joroba está llena de aceite. Ese aceite es lo que le da el poder, ¿verdad? Para contender. Y el animal se va echando para atrás, no para medirle, sino para agarrar fuerza de su joroba. Permítame la analogía. El Espíritu Santo obrará en su vida de manera sobrenatural. Le dará más resistencia y aún más, mucho más madurez en el momento que usted decide morir a su carne y asirse, tomarse, agarrarse, nunca soltarse del Espíritu Santo y de su palabra. Pablo anima en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 6, a cada uno de los cristianos. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, verso 12. ¿A qué los anima? Dice la Biblia en el capítulo 6, versículo 12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. ¿Qué dice? A la cual fuiste llamado, de la que hiciste buena profesión en presencia de los muchos testigos. Alguno podrá decir, eso Pablo le dice a Timoteo. Pero el Espíritu Santo dice, todo aquel que es hijo de Dios. Y en Romanos dice Pablo, si verdaderamente eres hijo de Dios. O sea que a la pelea hemos sido llamados todos. A los creyentes en Corinto, todo aquel que lucha está agonizando, y todo aquel que lucha se abstiene. Vayamos a la primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, versículo 25, mis amados hermanos en la fe, donde la Biblia dice, leo Nueva Biblia de las Américas: y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible. ¿A qué clase de abstención se refiere el apóstol Pablo? Y literal se refiere a abstenerse de participación de las obras de la carne, del pecado. Fíjate, yo me acuerdo en algún momento de algún boxeador allí en Ciudad Neza, en una de las iglesias de Vida Nueva para el Mundo, un boxeador muy famoso, muy famoso. Y este hombre, bajito de estatura, con el que platicaba varias veces, yo le preguntaba, ¿cómo son los entrenamientos? ¿Cómo le hacen? Mira, nos abstenemos de muchas cosas, de algunos alimentos, mucho ejercicio. Hay cosas que se nos antojan, pero sabemos son perjudiciales para el deporte, para ejercitarse. E inclusive él menciona eso. Tenemos que tener disciplina aún dentro de nuestro matrimonio. Quiere decir que un atleta se abstiene de cosas que puedan perjudicar su carrera, su competencia. Un cristiano debe de abstenerse de cosas que afectan, perjudican la carrera de la fe y la comunión con el Padre Celestial. Se le llama pecado.
Y el pecado obstaculiza, el pecado es una carga, el pecado mata, el pecado ciega, el pecado nubla el entendimiento. Alguien que se llama cristiano no puede estar cargando con el adulterio, no puede estar cargando con la fornicación, no puede estar cargando con la idolatría, no puede estar cargando con el egocentrismo, no puede estar cargando con el pecado, hermano. Le va a estorbar para correr. La vida cristiana fiel y fructífera no es menos que una lucha feroz e implacable contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, de acuerdo a lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 12. Esto es más serio de lo que se imagina. Y el Espíritu Santo le dice a Tiatira: guarda, retén lo que tienes aún, pelea. Aguanta. Pregunta: ¿contra qué peleó Pablo hasta agonizar? Pablo, tan solo por mencionar. Pablo peleó contra Satanás, de acuerdo a lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 12. Pablo peleó contra los vicios judíos y paganos, de acuerdo a lo que dice Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5. Es una lista hermosa. Es una lista en la que nosotros vemos contra todo esto peleó. Pablo peleó contra la violencia física de los judíos religiosos. Y eso se describe en Hechos capítulo 14, verso 19. Hechos capítulo 20, verso 19. Pablo peleó contra la inmoralidad dentro de la iglesia. Primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 1. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 9 al 10. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versos 20 y 21. Pablo peleó contra los falsos maestros en Hechos capítulo 20, versos 28 al 31. Pablo peleó contra la tergiversación del evangelio, Dios mío. Gálatas capítulo 1, versos 6 hasta el 12. Pablo peleó contra la mundanalidad que se describe en Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2, donde nos dice a todos nosotros: no te conformes, no te dejes moldear por lo que el mundo ofrece, sino transforma tu entendimiento, pelea la batalla. Agrego: Pablo peleó contra el pecado. Romanos capítulo 6, verso 8 al 13. Y el cristiano fiel batalla constantemente contra su carne, contra su propio pecado, su propia ignorancia, su pereza. Inclusive debe pelear contra la tentación de todo tipo. Bienvenido a la realidad. Bienvenido a la realidad donde hay contienda, pleito. Pero si antes de manera voluntaria presentábamos nuestro cuerpo para el pecado, fornicación, adulterio, y no obteníamos como ganancia nada, sino aflicción, ¿por qué hoy no debemos de presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo? Pablo reconocía que la causa que él estaba peleando y que perseguía era más noble. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 7, dice la palabra de Dios. He peleado, se dice, he peleado, contendido ardientemente hasta agonizar la excelente batalla. Muy bien. ¿Y qué dice Pablo? Que era buena. Tenía el sentido muy elevado de dedicación a la causa divina con la cual estaba comprometido. Estaba peleando la buena batalla. Esta palabra buena, oye, ¿cómo le llama buena batalla a lo que está él enfrentando por el evangelio de la fe? Porque era hermosa, genuinamente bella, buena, valiosa y forma parte de la milicia. Los cristianos no se salvan simplemente, ni siquiera principalmente para su propio bien, sino para ser testigos ante un mundo no salvo. Jesús.
Esteban, Juan, Pablo, Pedro, santos hombres de Dios, hasta la muerte. Fieles hasta la muerte. Todo esto nos debe de llevar a buscar con todo nuestro corazón el reino de los cielos. Mateo 6:33. Y Pablo habla de la batalla. ¿Sabes cómo se escribe la palabra batalla, hermano? Al lenguaje actual español como una lucha, un peligro, una aflicción, una competencia. Pablo estaba segurísimo de lo que estaba haciendo. Nadie le dijo en algún momento, por lo que se escribe, sabes, al venir a Cristo se te acaban tus problemas. Al venir a Cristo te vas a volver millonario. Al volver a Cristo todo va a ser, pero si como un cuento de hadas. No, amigo. En el mundo vas a tener aflicción, pero Jesús te dará esa paz que el mundo no da. Al llegar a Cristo, el mundo te va a odiar. Al llegar a Cristo, el mundo te va a rechazar. Al llegar a Cristo, el mundo te va a señalar. ¿Y sabes por qué? Porque el espíritu anticristo ya está en operación. Pablo reconoció la necesidad de evitar vagar sin rumbo. La tenía clara, sabía. Y también Pablo tenía disciplina para permanecer en la carrera hasta que estuviera terminada. Hoy voy, mañana no. Mañana voy, quién sabe. No, era constante, perseverante, era fiel. Cuando Pablo dice, segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 7, he peleado la buena batalla, he terminado. Este llamado al cristiano, ¿cómo es? Desde el nacimiento espiritual hasta el momento en que Dios nos llama a la presencia divina, esa es nuestra misión celestial. ¿Cuál? Terminar la carrera. Desde el momento que usted es llamado por el Señor Jesucristo a las filas del cristianismo, a los salvos, a los regenerados, a los del nuevo nacimiento, se los llama a todos y cada uno de nosotros a participar de santidad. A participar de la gloria celestial, de la gloria divina de la palabra de Dios y a negarse a uno mismo, a negar lo que el mundo ofrece. No le estoy diciendo hágase como un ermitaño, hágase como una persona que vive en un lugar, en un monasterio. No, le estoy diciendo no participe de las obras que el mundo ofrece, que son pecado, alcohol, drogas, inmoralidad, sexo fuera del matrimonio. Eso es lo que dice. Hasta la meta. He acabado. Versión 1960. He terminado. Nueva Biblia de las Américas. ¿Sabes? Esta frase, he acabado, he terminado, habla de satisfacer, de tener fin, de llegar a la meta, de cumplir algo, como un militar. El capitán le da la orden. Se cumple, señor. La orden para nosotros es guardar la fe, serle fiel al Señor Jesús. La salvación no se pierde la santidad. La fe de la palabra de Dios es la que nos mueve a exaltar el nombre del Señor Jesucristo. Y esta palabra carrera que nosotros encontramos acá en la Nueva Biblia de las Américas, en segunda carta a Timoteo capítulo 4 verso 7, nos habla de correr sin parar. Correr deprisa, ocupación o servicio militar para toda la vida. Quiere decir que Pablo está diciendo, ¿sabes? Estoy peleando, he peleado ardientemente hasta agonizar la excelente, la hermosa batalla cuerpo a cuerpo. He cumplido mi servicio militar de toda la vida. Es lo que dice. Qué maravilloso es poder llegar al cielo y decir, Señor, hubo un momento que yo estuve a punto de derrumbarme. Hubo un momento en que estuve en la tentación y solo el poder de tu Santo Espíritu me mantuvo fiel hacia ti. Lo mismo el Espíritu Santo le está diciendo a usted.
Va a llegar un momento en que los apetitos del mundo, la carne, las tentaciones que el mundo ofrece, mujeres que no son su esposa, empresas que no son suyas, que se las quiere robar, cosas que el mundo ofrece, los deseos pecaminosos, solo el poder del Espíritu Santo le podrá hacer y decir no. Fiel hasta la muerte. Pablo mantenía la mira. Eso era lo que le hacía mantenerse fiel. El poder del Espíritu Santo, los ojos puestos en Jesús, y sabía a quién le servía. Vayamos al libro de los Hechos, capítulo 20, verso 24. Qué versículo tan hermoso. Mira, Jesucristo nos ha comprado. Medita estos breves segundos en donde te ves cara a cara como si fuera un espejo. Puedes ver tu cuerpo lleno de errores, tu físico que no estás conforme con él, pudiera ser. Pero ahora que te ves de manera espiritual, precioso y rociado con la sangre de Cristo, comprado por el Redentor eterno, llamado Jesucristo, Mesías prometido, y ver que le perteneces a Él, que nada de lo que hagas sea para su ofensa, sino para su gloria, y que te menosprecies y digas, no valgo más que la sangre de Cristo, y si valgo más que la sangre de Cristo, precioso regalo, mi vida sea ofrenda agradable para Él. Dice la Biblia, Hechos 20, 24. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Qué maravilloso es que podamos decir, mi vida por este planeta fue de testimonio para la gloria de Dios. Hemos tenido errores, hemos tenido fracasos, nos hemos equivocado, pero que desde hoy en adelante, si usted ha reflexionado, todo el tiempo que le quede de vida sean para la gloria de Dios. Dos grandes obstáculos que amenazan implacablemente con sacar a los creyentes en la carrera que Dios nos da. Vayamos a Hebreos capítulo 12, versículo 1, en donde dice la Biblia, Nueva Biblia de las Américas, Hebreos capítulo 12, versículo 1. Dice la Biblia: por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestra grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La palabra peso, la palabra pecado, peso y del pecado, habla de una vida en acción. Y esta palabra peso nos habla de una falsa carga, una distracción, algo religioso, en donde se gasta energía y se desconcentra para cumplir completamente la carrera. Ningún cargador, ¿verdad?, que va ahí en la competencia trae un costal de papas, ¿verdad?, cargando, porque eso le va a impedir agilidad en su carrera. Por consiguiente, cuando nosotros tenemos algo que nos está estorbando, una falsa carga, y dice Pablo, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. No estén afanosos. Preocupación extrema. Entrégaselo a Dios. Actúa. Deposita tu fe, y la paz que sobrepasa todo entendimiento guarda tu pensamiento y tu corazón. Y hay cosas que nosotros traemos. Será mañana, comeré mañana, patinaré mañana, tendré zapatos mañana. Angustiado por el futuro. Y otro estorbo, el pecado. No solamente nos desvía de la obra de Dios, sino que también nos priva del privilegio ya ganado. Si el pecado es grave mismo,
el Señor mismo nos saca de la carrera. ¿Dónde dice? Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 30. Dice la Biblia en el capítulo 11, versículo 30 de Corintios: por esta razón, los que están viviendo en pecado y que participan de la cena del Señor, que no han renunciado a Él, por esta razón, hay muchos débiles, enfermos entre ustedes, y muchos duermen, se mueren. Pablo sintió esa amenaza en Hechos capítulo 20, versos 23 al 24. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, versos 26 y 27. Pablo reconoció la necesidad de aprovechar el tiempo. Aprovecha el tiempo. Ese peso puede estar desocupado. ¿Cuánto tiempo inviertes en tu celular? De manera nada más vacía. En películas, en algunos dispositivos. Y Pablo dice en Efesios capítulo 5, versos 15 y 16, aprovechemos bien el tiempo. Viviendo en el Señor, participando en el Señor. No te quiero decir que te vuelvas a un monasterio. No, te estoy diciendo corazón, vida entregada a Cristo. Y por último, Pablo reconoció su responsabilidad sagrada con la palabra de Dios. Porque dijo, finalmente, en la segunda carta a Timoteo, las palabras hermosas después de haber contendido, después de haber peleado cuerpo a cuerpo, después de haber agonizado, dijo lo siguiente: he terminado la carrera. Terminó su carrera militar. He guardado la fe. Esta palabra guardar se traduce como mantener o poner los ojos perseverando. La fe no habla de la fe de la salvación, sino habla de la convicción, de la verdad, de la confianza, de la salvación en Cristo Jesús. Y en medio de pruebas, de muchas agonizantes, de pruebas agonizantes, se logra esa victoria poniendo los ojos en Jesús. Hebreos 12, 2. ¿Cómo podemos entender nosotros, al poder estudiar este versículo de segunda carta a Timoteo capítulo 4, versículo 7, acomodando las palabras del griego al lenguaje actual sin pervertir la palabra de Dios? Pablo, el Espíritu Santo, le dice a usted y me dice a mí: he contendido hasta agonizar la hermosa, valiosa milicia, luchando con peligros, aflicciones, hasta terminar, ejecutar, satisfacer, sin parar, manteniendo los ojos en Jesús, guardando con convicción la verdad del Evangelio de salvación. Al tomar el ejemplo de Pablo y compararlo con el mandamiento del Señor a la iglesia verdadera y fiel en Tiatira en Apocalipsis, nos podemos preguntar: ¿hasta cuándo debemos retener la sana doctrina, el testimonio y contender por él? El Espíritu Santo, el mismo Señor Jesucristo, nos contesta en Apocalipsis capítulo 2, verso 25. Dice la palabra de Dios: no obstante, lo que tienen, la doctrina, la sana doctrina, la fidelidad, los ojos puestos en Jesús, la perseverancia en pelear por mí, dice Jesús, reténganlo hasta que yo venga. Esta es una referencia a la segunda venida del Señor Jesucristo. Y este acontecimiento de la segunda venida constituye el más estímulo para el creyente de testimonio de su fe en el Señor y en un mundo donde las tinieblas satánicas se esperan cada día más. Pelee la buena batalla de la fe. Eche mano de la vida. Guardemos la fe hasta que el Señor nos arrebate y juntamente vivamos
el reino eterno. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti nos ponemos en tus manos, convencidos en el poder de tu palabra y sabemos que esta es verdad. Gracias, Padre, porque si algunos de los que están dentro de este estudio han sido embargados por el desánimo, han sido en algún momento movidos por miedo, temor, creemos que el poder del Espíritu Santo levanta, sana y restaura. De los que estamos en este lugar o que nos están a través de los dispositivos, muchos han dejado de orar, dejar de tener comunión con el Señor y se ha apoderado un poco la carne en temor o en aflicción. Hoy, Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados. Creemos que tú eres fiel, justo, amplio en perdonar. Gracias porque a través de la oración, la comunión contigo, el poder de la palabra, vivir en ella, nos fortalece, nos anima. Señor, gracias porque ya nos has dado, ya nos diste ese espíritu de dominio propio, de amor, para llegar hasta la meta. Ya nos has dado ese poder, esa unción para seguir adelante, hasta llegar a la meta, hasta terminar nuestra carrera militar, hasta terminar lo que tú has ordenado y guardar y ser fiel a tu palabra. Hoy te alabamos y hoy te bendecimos. Y sabemos también que tú estás llamando a todos aquellos que tú ya has elegido desde antes de la fundación del mundo. Y si alguno quiere recibir a Jesús, junto conmigo haga esta oración. Señor y Dios, reconozco que soy pecador, que la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es la vida eterna. Creo con todo mi corazón que Jesucristo recibió el castigo que yo merecía. Su Santo Espíritu lo levantó de entre los muertos, venciendo a la muerte, dándome la victoria, dándome la vida eterna, dándome ya el poder, ya me ha dado la unción para terminar la carrera. Te doy gracias porque soy salvo, no por mis méritos propios, sino por el sacrificio de Cristo en la cruz y su Santo Espíritu. En Cristo Jesús, amén. Si usted recibió a Jesucristo como su Señor y como su Dios, damos gracias a Dios por este tiempo tan hermoso. Confiamos plenamente que si usted ha recibido a Jesucristo, el Señor inició, el Señor terminará la obra en usted. Le recomendamos que usted se discipule, que busque una iglesia nuevotestamentaria, que busque congregarse y por supuesto a vivir la palabra de Dios. A nombre del doctor Armando Alducin y de todo el cuerpo pastoral de Vida Nueva para el Mundo, le damos las gracias. Lo esperamos en 8 días. Que Dios le bendiga, que tenga paz. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.